Muy buenas noches. Parece que no fuera cierto, pero lo estamos viviendo. A veces tengo la sensación de que el país no tiene una idea clara de lo que está pasando con las FARC después de 50 años de guerra. 50 años. Llegó el momento en que el país soñó. Y la reacción de la gente ha sido como si eso se esperara hace 50 años que ocurriera ahora. El fin de las FARC en estos momentos significa el fin de 50 años de terror, de masacres, de secuestros, de odios, de niños huérfanos, de padres que pierden a sus hijos. Muchos frentes de las FARC se están movilizando hoy hacia los centros de concentración que han sido preparados para que esto ocurra. Hay un gran debate sobre el estado de esas obras. El doctor Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, está al frente de la tarea de adecuarlas prontamente a las necesidades de los hombres desmovilizados. Don León Valencia, quien militó en el ELN y es actual director de la Fundación Paz y Reconciliación, ha hecho reiteradas críticas a la imprevisión en la construcción y adaptación de las zonas de concentración. Los señores Córdoba y Valencia son sus invitados de esta noche. A ver, doctor Córdoba, primero, ¿cuáles son las críticas que usted tiene, señor don León, al estado de los centros de concentración? Pues realmente el promedio es un 30%, si sumamos en todos los lugares, un 30% de adecuación para recibir a los guerrilleros que ya están llegando, han llegado más de la mitad ya, y que hoy están llegando los otros, y creo que mañana ya está confirmado todo que llegarán todos los guerrilleros. Un 30% de adecuación, y en algunos sitios no hay nada, y solo en 2 sitios, digamos que uno diría, hay una adecuación completa en Anorí y en Tibú, quizás también, digamos, en Fonseca hay algo que pueda presentarse, pero de resto no. De resto no hay, digamos, explanadas solas, sin ninguna adecuación, sin servicios públicos, sin atención sanitaria. Y bueno, esto creo yo que es una gran irresponsabilidad del gobierno nacional, porque las zonas de concentración se pactaron hace 7 meses. En junio 23 ya se sabía dónde iban a ser y el gobierno no tomó determinaciones frente a eso. Y solo el 12 de diciembre nombraron al gerente, al doctor Carlos Córdoba, como gerente de esas zonas. Y desde ese momento, yo creo que desde el 20 de diciembre se empezó a montar el personal que hacía y a montar cómo se respondía para unos lugares muy lejanos, de los cuales el gobierno debió saber que había muchas dificultades para vías de comunicación, para servicios públicos, para entrar infraestructura. Y entonces yo creo que es una gran irresponsabilidad. Yo creo que no es ni siquiera una responsabilidad personal, porque en los debates que hemos tenido esta semana, por lo menos en los debates que se han planteado, alguien decía, no, pero usted es muy injusto con el doctor Carlos Córdoba. Y pues no es nada personal, él puede ser un gran profesional, pero si a uno lo ponen un mes antes a montar todo, 26 zonas, y lo ponen un mes antes a hacer toda esta tarea, pues es lo más fácil es que fracase, y eso es la realidad. Ahora uno piensa, bueno, eso es para esto que es el abrebocas del posconflicto, es concentrar los guerrilleros armados para que se desarmen. Pero ya estamos a 3 meses solo, porque se ha corrido del desarme, 31 de mayo, y de ahí los guerrilleros tendrían que tener, bueno, integración a la vida civil. ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a ser su actividad política, social, ya de civil, ya desarmados? ¿Cómo va a ser ese modelo de integración? Entonces uno dice, pues como dicen las señoras, si el
como es el desayuno, va a ser el almuerzo. Si esto se hace ahora solo para una labor técnica y una labor logística, para construir unas zonas temporales, ¿cómo será para reconstruir todo el proceso de integración? Entonces hay una preocupación muy grande y es un hecho, pues yo creo que inaceptable. Yo he recogido esta información, fotografías, informes de las comunidades, de las autoridades locales y de las FARC. O sea, es una información con bases objetivas de las zonas. Tengo muchas fotografías de eso, que me las han enviado gente de la comunidad. También he enviado 1, 2 o 3 personas de mi fundación a esas zonas para ver con ojo propio qué es lo que está ocurriendo. De manera que esta es una información objetiva de lo que está ocurriendo allí, sin ningún interés. Nosotros apoyamos el proceso de paz, el interés es que esto salga bien. Y yo creo que va a haber muchas quejas. Yo creo que el viernes se va a ver un informe ya oficial del instrumento de monitoreo, pero por ahora lo que hemos visto es una irresponsabilidad muy grande del gobierno. A ver, doctor Coto, el señor Valencia dice fracasó y segundo, irresponsabilidad. La primera cosa que hay que hacer para esta tarea es tener buena fe con todo el mundo, yo creo, sobre todo con estas personas con las que estamos trabajando. Yo tengo que decir que ni hemos fracasado ni vamos a fracasar y que pues, las cifras que tiene León no corresponden con las cifras oficiales que manejo y que yo tengo por lo menos 3 reportes diarios de avance de las obras y es muy distinto de lo que está. Nosotros hemos dividido en tres fases esto. Y cuento por qué la dividimos en 3 fases. No, pero, perdón, doctor, sí. Antes de que usted continúe con la enumeración de las 3 fases, perdone que yo defienda un poco a León, porque miren las imágenes de cómo están de atrasadas las obras en casi todos los centros de concentración. Es decir, doctor Cruz, lo que se ve no es nada alentador. Sí, nos pudieron haber también pedido las imágenes de donde vamos más avanzados, pero esa no es la discusión. Nosotros tenemos la... No, esa sí es la discusión, perdón, esa sí es la discusión. El tema es, nosotros tenemos la responsabilidad en el gobierno de hacer estos campamentos. Cuando se definieron las zonas, a mitad del año pasado, como lo dice León en La Habana, se definió que había unos campamentos y que las FARC se trasladaba y hacía sus campamentos. Ya después de eso, el gobierno y las FARC se sientan y dicen, no, pero venga, esto necesita unas infraestructuras, no es que se van a pasar allí, ¿qué pasa? Y se comienza una discusión sobre qué clase de infraestructuras. Como está el tema del referendo, el gobierno tiene que paralizar el tema de inversión pública en estas zonas. Las zonas ya estaban definidas, pero las infraestructuras se construyen en los campamentos, en unos predios que se arriendan para que vivan allí las personas de la guerrilla, que van a hacer el tránsito a la legalidad de entregar las armas. Entonces esto se congela un tiempo y es hasta el 1 de diciembre que el gobierno puede arrancar. Pero, Carlos, se pudo haber dimensionado, subdimensionado. Se pudo haber subdimensionado. Porque todo siguió funcionando. Y lo único que se congeló, porque todo siguió funcionando. O sea, no paralizaron pagarle a todo el equipo negociador. No, el Fondo de Paz siguió dando contratos a todo el mundo. Eso puede ser, León. Pero las FARC siguieron en el cese bilateral de hostilidades y no lo cambiaron. Claro. Todo, se preconcentraron incluso. Todo siguió funcionando sobre la hipótesis de que eso iba a terminar bien, que el acuerdo iba a ser. Porque lo único que no se paralizaba era lo de las zonas de concentración. No tiene ningún sentido. Porque estaba el día de, y si no hubiera sido el día del 1 de diciembre, el gobierno ha salido a alquilar 150 predios, a construir unos campamentos, y no era el día de que hubiera pasado, el detrimento patrimonial. Pero bien, se pudo haber subdimensionado y hay el detrimento patrimonial, todo lo que estaba funcionando estaba gastando plata del Fondo de Paz. Todo lo que estaba funcionando. Si quiere, concentremos en el tema de las zonas. Esto no cuesta ni el 5% de lo que estaba funcionando
que sería un gran detrimento patrimonial. Yo tengo la lista de contratos que concedió el Fondo de Paz en ese tiempo donde ya se había paralizado supuestamente. Si usted me permite, yo le cuento el proceso de las zonas, cómo se dio. Bien, entonces, como esto es un acuerdo, antes y ahora, y debe seguir siendo un acuerdo, el gobierno y las FARC se sientan a discutir cómo son esas zonas y cómo son esos campamentos. Y hay dos versiones que están muy lejos, que hay que comenzar a acercar. Escúcheme un segundo. Esas discusiones toman semanas, y si le digo toman todo el mes de diciembre. Y solamente hasta un acta que se firmó en el Yarí el 17 de enero se logra tener un acuerdo sobre las especificaciones. Para ese momento el gobierno ya había avanzado en el alquiler de casi la totalidad de los predios y en la arrancada de adecuación de terrenos y construcción de zonas comunes. ¿Qué queda en esa acta? Que el gobierno se encarga de las zonas comunes y los guerrilleros llegan y se les pone el material para construir los alojamientos. En ese sentido es que se destraba un poco algunos puntos donde teníamos discusiones porque el gobierno llegaba con una propuesta, alquilaba el predio y las FARC decía, ese predio no me sirve, yo quiero uno de esa loma, y le decíamos, es imposible llegar, decían, no importa, nos esperamos unas semanas. Lo discutimos y lo concertamos en cada una de las 26 zonas para poder hacer esto. Incluso en unas, hasta el último día, un día antes de la concentración, es que pudimos concertar algunos contenidos porque el gobierno no llegaba a imponer, a construir una cosa por encima de la voluntad de las FARC. Se discutió y se concertó y están las actas todos los días en las discusiones entre gobierno y FARC a nivel nacional. El gobierno va a salir a cobrar esas discusiones y que aquí me dijo que pusiera las cosas. Carlos, no es cierto, no, Carlos. Yo conozco el acuerdo de paz y conozco cómo se pactaron desde el principio. Si una de las mayores discusiones hasta junio, que fue una discusión tan dura sobre las zonas y la reglamentación de las zonas y el tipo de zonas que se iban a hacer, eso ya estaba convenido. No, eso creo que hay una cosa son las zonas y otras cosas los campamentos, León. Las zonas estaban definidas, estaban demarcadas, pero en ese campamento donde van a vivir 400 personas, el gobierno no llegó a imponer unas cosas, lo negoció y lo discutió con las FARC y está haciendo las adecuaciones que pactó el 17 de enero después de muchas discusiones, a puerta cerrada, porque aquí no era el tema de salir, es que me están pidiendo casas en ladrillo para un campamento de 6 meses. No, esas discusiones las dimos internamente y cuando logramos concertarlas, le dimos un estartazo las dos partes y dijimos, el 31 vamos, y nos obligamos las dos partes a hacer la tarea. Las FARC está cumpliendo llegando y el gobierno está cumpliendo con todos los esfuerzos haciendo esto y vamos a seguir trabajando de la mano. El gobierno no está cumpliendo, Carlos, porque hoy que están todos los guerrilleros ahí, en la mayoría, no hay ni el 30% de la construcción de las zonas comunes. Las zonas comunes van en el 79%. Lo invito a revisar punto por punto los avances. Le voy a decir un punto por punto. En las zonas en que están, le voy a decir. Dígame. En Pondores, en Fonseca, está en un 40% ayer. En San José del Oriente, en el Cesar, 95%. Está en 95%. Y en un 50% el material para los alojamientos. Está en eso. En Caño Indio no hay servicios básicos, no hay agua ni energía. La ruta que acceso presenta condiciones de precariedad. Caño Indio se definió el domingo pasado, no se había definido porque había una discusión con unas familias cocaleras. El gobierno y las FARC fue el domingo pasado y definió la zona, hace 3 días. Ok, mire, en y a pesar de eso, arrendamos el predio y mañana entramos a construir. Y el 20% de material para los alojamientos. Es que nosotros tenemos información de las comunidades y de los propios guerrilleros y de las autoridades locales. En Guajira, mesetas, estamos en el 90%, en Los Monos en el 95%. Si vamos a hacer una guerra de porcentajes, miremos cada uno y miremos cómo con las FARC Nacional acordamos de que en esas condiciones nos pasábamos. Porque, Carlos, y seguíamos trabajando de la mano. Digamos, ustedes se confiaron que la única versión que habría sería o de Naciones Unidas del gobierno, pero aquí hay organizaciones que tienen que civiles como nosotros que vamos y hacemos el trabajo con mucho esfuerzo, consultando a distintas fuentes y por eso tenemos porcentajes y miradas y fotografías y videos porque nos hemos empeñado en eso, en ayudar a este proceso y en llamarle la atención al gobierno pensando en estos meses que vienen y sobre todo pensando en lo que vendrá después. El posconflicto. Si uno le pregunta desde mucho tiempo al gobierno, oiga, ¿dónde van a dormir los guerrilleros después de que termine los 180 días? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cuál es el modelo que se va a aplicar? En una situación muy difícil, que es hacer un modelo para reintegración en el campo, colectiva y dirigida entre el gobierno y la FARC. La experiencia que se tiene en Colombia con las Autodefensas Unidas de Colombia fue individual, en la ciudad y dirigido por el Estado. Esto es un modelo distinto. Sí, así es. Y yo creo que la pregunta va a ser muy fuerte en ese día
porque faltan 3 meses. Y si no se ha empezado a hacer nada, porque un error del gobierno, Carlos, eso no le compete a usted, eso no es un problema suyo, usted acaba de llegar, pero eso es del alto comisionado, del presidente Santos, y es no haber construido una institucionalidad paralela a la mesa de negociación para hacer posconflicto. Hubo un ministro de posconflicto, Naranjo, un gran tipo, no lo dejaron trabajar, tuvo que renunciar. Vino otro ministro, está que se va, el doctor Pardo, hoy es archivo, está que se va también porque no lo dejan trabajar, porque hay una discusión entre las instituciones del gobierno. La burocracia, la confrontación interna en las instituciones del gobierno es lo que ha impedido responderle a estos guerrilleros que vienen a dejar las armas y hacer la paz. No, yo estoy de acuerdo con usted en que esta institucionalidad debe haber un cambio hacia el posconflicto. Lo que no estoy de acuerdo es en que eso no exista. Yo soy testigo de 3 o 5 discusiones y de reportes, avances del Ministerio del Posconflicto con las distintas agencias. Las cosas que estamos haciendo nosotros acá, todo el palo del mundo me lo voy a aguantar hoy y quiero en un mes que vayan a esos campamentos que están haciendo para esas personas. No estamos haciendo unas carpitas, no estamos haciendo unos cambuches, estamos haciendo unas viviendas dignas, desmontables, y después hay que desmontarlas para hacer un proyecto de vivienda en esa vereda, pero unas condiciones dignas con estas personas. Y nos vamos a aguantar todo el palo porque eso va a ser así, va a ser unas viviendas con toda la dignidad para estas personas. A ver, doctor Córdoba y Leo, la opinión pública tiene una duda que quiero transmitirles. ¿Hasta dónde es auténticamente justa la denuncia que hacen hombres como León, en el sentido de que si las FARC antes estaban sometidas a que las mataran, a que los saltaran y los dieran de baja, vivían en el bosque, afrontando todo tipo de peligros por epidemias o salud de animales, si antes no tenían hotel de 5 estrellas, ¿por qué ahora lo están pidiendo? Esa es una inquietud, Leo. Y la segunda, ¿qué va a pasar cuando termine este periodo de 120 días? Esa es la otra gran inquietud nacional, inmediatamente después de comercial. A ver, señor Valencia. Las condiciones de la guerra son siempre desastrosas, muy difíciles. Pero estas guerrillas colombianas se han vivido, han sobrevivido 50 años precisamente porque han logrado resolver los temas de comida, de dormida, de dinero para hacer la guerra a motu propio durante muchos años. Y en condiciones difíciles porque la ofensiva que se hizo y que la hizo legítimamente el Estado sobre esa guerrilla fue enorme en los últimos 15 años. La persecución era caminarle diario en la nuca. Hasta que admitieran que... Hasta que admitiera, y admitió que venía a negociar y venía a la paz. Pero precisamente por eso hay que encontrar unas maneras dignas de recibirlos. Anoche me comunico yo con Carlos Antonio Lozada y me dice, están llegando, vienen de los llanos de Llorí a Icononso. Sí. Entonces yo le dije, bueno, me dijo, hombre, la situación es lamentable. Llevan a las 22 horas, venían en un bus, con todos los problemas de seguridad que tiene eso, en un bus les dieron las primeras 22 horas agua y pan. Y después los bajaron a comer, duraron 42 horas y estaban comiendo en la carretera, así era que estaban. Entonces no es mentira que están en unas condiciones, que los están recibiendo en unas condiciones especiales. Les va a tocar duro. Yo sé lo que es un campamento y lo que es la dificultad de un campamento de paz. Como me presentó Yamid, yo fui también en un proceso de paz hace muchos años, en el 94. Y llegamos a Flor del Monte como primer campamento, siendo una guerrilla más pequeña, disidente. En ese tiempo, en muchas cosas nos trataron mejor que a nosotros que a las FARC. Hace 22 años, 23 años. Mejor que lo que está ocurriendo ahora. Mejor que lo que está sucediendo. ¿Cuándo se mejor lo que está sucediendo. Dos cosas en eso. Primero, permítanme que acabemos de pasar las personas a esto. Y yo les voy a presentar a la opinión pública, entre otras, bienvenidos a estos informes que nos sirven mucho para aclarar cosas. Las condiciones en las que hemos trasladado y vamos a trasladar más de 6.000 guerrilleros.
¿no? Las rutas han sido diseñadas conjuntamente con las FARC y el gobierno. ¿Cuántas paradas, cuántas comidas, cuántos refrigerios? Las madres gestantes y lactantes en un transporte aparte, no hacen viajes largos, pernotan 2 veces en la vía, ¿no? Entonces, digamos, esas informaciones, no sé de dónde vienen, pero sí hay alguna cosa que garantizamos. Desde la oficina del alto comisionado hasta la secretaria y el contador se iban adelante en una ruta a comprar los almuerzos y esperar a los que venían y luego el desayuno al otro día. Entonces, con todas las dificultades que hay en esto de cargar personas, familias completas en una Chiva o en un Willys dañado. La segunda cosa que es su pregunta. Después de 120 días, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, pero antes de esa es las condiciones en las que llegan. Sí. Son condiciones de dignidad. Estamos invitando a estas personas a que se vengan a la civilidad. No, estas cosas que se están dándose se van a dar unos días más mientras nos acomodamos, pero en estos campamentos, unos sitios donde vivan cómodamente, con camas, con ropa, con set de aseo, con zonas comunes, con una cancha, con comedores, con aulas, con unas cocinas industriales, con provisión de agua potable, con luz eléctrica, donde nos verás que incluso no hay otras más luz y le estamos poniendo primero ahí y después vamos a llegar al resto. Lo que debía haber estado sí, ya. Pero lo vamos teniendo, Y si la falla el gobierno, no dice en algún momento, bueno, ya, nos vamos todos y nos porque veníamos como en una calma chicha de nos pasábamos y nos pasábamos. Pero mira, doctor Córdoba, León, ¿no está en riesgo un poco... o están en riesgo todos los acuerdos como consecuencia de esta dificultad que están afrontando los miembros desmovilizados de la FARC? ¿Está en riesgo todo? Yo creo que no, yo creo que el acuerdo es muy sólido. Yo creo que las dos partes, nuevamente, aquí cada uno de estos pasos lo ha programado de manera conjunta y las dos partes sabíamos que aquí iba a haber dificultades. Yo con los miembros que están en el mecanismo de monitoreo de las FARC, a las 3 de la mañana ayer y hoy todavía hablamos de que ¿qué hubo? Se varó esta panga, ¿qué hacemos? Estamos trabajando de la mano. ¿Usted no ve en riesgo el proceso? Pues yo estaba hablando, consultando a mucha gente, a los del secretariado de las FARC, y ellos dicen, nosotros nos comprometimos a este proceso de paz y lo vamos a sacar como de lugar y estamos comprometidos hasta el fondo. Pero ellos mismos dicen, tenemos una presión enorme de los guerrilleros, porque nos están reclamando. Sí. Les dicen a ellos, oiga, ¿qué fue lo que pactaron ustedes en La Habana? Si este gobierno no es capaz de resolvernos un cambuche y de resolvernos una comida y de resolvernos una atención de salud en tiempos adecuados y no tenían esta infraestructura para hacer eso. Un gobierno que yo digo súper sofisticado, porque el gobierno colombiano es un gobierno que está haciendo 4G, que está haciendo es un gobierno internacionalmente tan aceptado. ¿Qué va a pasar cuando terminen los 120 días que faltan? Primero, ¿Para dónde se van? Las zonas, los campamentos tienen, primero, el tema de la concentración, sí, que es el tema de la dejación de armas y comenzar el proceso de reinserción. Sí. Hay unos procesos de reinserción temprana que comienzan muy rápido, que ya estamos pactando con las FARC para entrar rápidamente con el SENA, con ICBF y con otras ofertas. Hay un Consejo Nacional ¿Pero ellos se van a volver labriegos en la zona? Es probable que muchos de ellos sí, y incluso se están previendo... ¿Les van a dar tierra o cómo...? Sí, al lado de esto se está manejando toda la agenda normativa del posconflicto. Hay una serie de normas que están discutiéndose, unos decretos y decretos del señor presidente con el tema de tierras, con otra cantidad de elementos para aprestarse institucionalmente para el posconflicto. Y esa es la tarea tan importante. ¿Qué va a pasar después de que cuando ustedes... No, yo de verdad estuve muy cercano a todo el acuerdo de las FARC en La Habana en el último tiempo. A mí me dejó muy triste, muy decepcionado la forma como pactaron la parte de integración, de reintegración de las FARC en el último momento. Porque lo dejaron para lo último y estuve en esa reunión que se llamó cónclave, que era motilar el acuerdo y pupitriarlo. Tiene una falencia enorme ese acuerdo, que para mí es la principal, y es los mandos medios. Los mandos medios, en el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia, se quedaron o el 80% por fuera. Esos fueron los que fundaron otra vez todas esas bandas criminales. Y los mandos medios son claves en un proceso. Los mandos máximos se van a meter a la política, tendrán una labor social, tendrán un prestigio, tendrán una cosa muy fuerte en el país. Los guerrilleros, también hay que hacer un modelo local para integrarlos en un proceso
sobre las aspiraciones que tienen ellos. Las FARC aspiran a que se mantengan como colectivo, seguramente mucha gente se mantendrá así, otra irá a una reinserción individual, pero ahí hay también muchas dificultades, pero la mayor dificultad, creo yo, es mandos medios, porque mandos medios, Romaña, el Paisa, son gente que tuvieron mando de tropa, que tuvieron dinero, que tuvieron control de territorio. A esa gente hay que darles un lugar para que mantengan este proceso de paz. Yo quisiera, don León y doctor Córdoba, invitarlos al programa de mañana, porque es que hasta ahora estamos planteando, no, en serio, ¿esto para dónde va? ¿Qué va a pasar cuando terminen los 120 días de concentración? ¿Qué se van a hacer estos hombres y estas mujeres? ¿Qué se van a hacer? ¿Quién los contrata? ¿Se van a volver a reagrupar? ¿Cuándo van a dejar las armas? Es que lo que viene no es fácil. ¿Hacemos un segundo programa para mañana? Muy bien, con todo gusto. Claro que sí. Entonces los invitamos mañana a las 9 de la noche para la segunda parte de este encuentro sobre qué va a pasar con estas zonas de concentración que no están todas listas y qué riesgo están corriendo los procesos, los acuerdos que se firmaron con las FARC. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.